muy bien. Entonces, les comentaba que en los inicios en la década de los 70, más bien a finales, es que surge la ciencia de Chin Chikung, en los 70, con la inquietud de que el maestro Pan Min deseaba que el Qigong dejara de ser una ciencia oculta, secreta, enigmática, y que pudiera ser accesible a todo el mundo, pero más que nada pudiera convertirse en una metodología que pudiera probarse. Entonces, para ello crea la ciencia de Chin Chikung y la denomina la teoría del Hun Yuan, que, como les explicaba hace un rato y en otras ocasiones, es algo muy complejo de comprender, porque no es una terminología que podamos tener acceso a ella, porque es el idioma chino, y la comprensión de la cultura oriental es muy profunda y parte de otras bases, de otros marcos estructurales, de otros marcos de referencia muy diferentes a nuestra cultura occidental. Afortunadamente en Occidente, pues bueno, la tecnología, la ciencia, pues está evolucionando mucho, y a través también de estos conocimientos podemos acercarnos mucho más y hacer una comprensión de todo ello, a través de la investigación de las neurociencias, de la investigación del cerebro, de la mente, de cómo la mente efectivamente, cuando coloca su mente concentrada en un punto, modifica esa situación, esa información, y puede modificar la materia, que en eso pues obviamente consiste la base de la importancia que tiene el Qigong. El Qigong como tal no inició en los 70, debemos de hacer bien clara la distinción. El Qigong es una sabiduría milenaria, 4000 años por lo menos de sabiduría china. Pero por ejemplo, el maestro Pan tuvo la habilidad de poder pensar que cómo podríamos reconocer además el campo, qué es el campo de Qi, cómo se conforma, y a través de su observación se daba cuenta que ni siquiera en las tradiciones más antiguas como el taoísmo, el budismo, habían hablado del campo. Y entonces en el campo es como esta fusión en donde se da la materia, la energía y la información, y todos de manera sincrónica se unifican en eso, en esta vibración, y podemos alcanzar un nivel altísimo de conciencia. Entonces, esto obviamente lo saben los maestros, obviamente los maestros budistas y taoístas, pero ¿cómo ponerle nombre, y además cómo hacer que esto se volviera una práctica para cualquier persona? Y entonces surge lo que él denomina Su Chan Fa, la organización del campo. Chan significa campo, Su Chan es organizar, y Fa es enviar, es obtener, enviar, tanto organizar internamente como enviar a otros, Fa. Entonces, Su Chan Fa. Su Chan Fa significa Chan, significa campo. Significa campo, y Su Chan significa, Su Chan juntos, organizar. Entonces, organizar, y Fa significa enviar. Su Chan Fa es enviarnos, o enviar a otros, o enviar a situaciones, a personas, esta información. Pero cuando dice organizar el campo, pues sí, pero ¿qué organizamos? O sea, ¿qué es lo que organizamos? Y es lo que les decía del maestro Pan, que con su teoría del Hun Yuan, y que se sustenta en que todo cuanto existe es materia, energía e información. Xin, Qi y Shen. Materia, energía e información. Entonces, todo lo que tenga estos tres elementos, todo tiene estos tres elementos, y todo el tiempo se están mezclando y se están transformando, ¿cierto?
Nosotros tenemos un tema en Occidente porque para nosotros, exclusivamente por el pensamiento científico, de que si no lo vemos, no lo creemos, si yo pienso, entonces existo, toda esta forma de pensamiento que desarrolló la racionalidad y el desarrollo de la conciencia desde este punto de vista occidental, nos hace muy difícil ver que donde no hay materia hay energía y hay información. Y nos hace muy difícil ver la información y la energía sin materia, como les digo, de manera que estoy repitiendo, ¿no? En cambio, si vemos materia, o sea, si vemos el cuerpo como tal, con el cuerpo que tenemos, pues obviamente decimos, ahí está fulanita de tal. Y si vemos nuestro riñón y nos lo enseñan en un ultrasonido, mi riñón ahí está, y así yo tengo un riñón, tengo este riñón y tengo este otro, y tengo todos, así yo lo puedo ver, entonces eso es materia, y entonces me es difícil pensar que además de eso hay energía y hay información, pero que lo que más complejo es para nosotros es que para la ciencia de Chine Chikung, para el Chikung, esto no está separado, esto forma una unidad, esto forma una totalidad. Entonces, pues nosotros, por eso es más fácil que podamos comprar diagnósticos basados en la materialidad y podamos vivir separados, de que si yo ya no tengo una parte de mi cuerpo, entonces yo ya no la tengo y por lo tanto me vivo incompleto. Y comprender que no es así, que estamos completos porque la información del órgano se te haya retirado, el órgano físico, se mantiene su energía y se mantiene su información. Híjole, esto nos hace muy complejo en nuestra vida cotidiana. Si tú te golpeas o si tienes algún evento emocional o si tienes un evento muy material, en ese sentido, vas a inmediatamente a intentar resolverlo desde ahí, exclusivamente desde ahí. Entonces vas a correr a una farmacia o vas a correr a un doctor, no importa, y vas a querer que te den algo material para resolver eso material. Entonces ese es el tema. Cuando tenemos una emoción, un trauma, una experiencia difícil emocionalmente, volvemos a lo mismo. Yo siento todo eso y corro al psiquiatra, ¿no? Corro inmediatamente a la terapia, incluso a la psicoterapia. No sé si les ha pasado, aquí hay muchos terapeutas que llegan y que quieren la receta, paso 1, paso 2, paso 3, para que te la tomes en la mañana, en la tarde y en la noche. Y entonces ya puedas tener resuelto este tema y puedas sentirte tranquilo. Ya no tengas ansiedad, ya no tengas angustia, ya no tengas nada. Entonces esto es lo que siempre estamos todo el tiempo lidiando los practicantes de Chine Chikung, y ese es nuestro compromiso, nuestra exigencia de enfrentarnos a comprender que somos una unidad, una totalidad. Entonces, ahora fíjate muy bien, vamos a concluir que si esto es así, a más materia, a mayor materia, el chi se va a bloquear más. A menor conciencia de la materia, el chi se va a expandir. Y entonces nosotros vamos a encontrar la posibilidad de mirar lo que no podemos ver con los ojos de la materia o con los ojos de los sentidos que tenemos. Entonces lo que llamamos que todo está materializado es que se está bloqueando. Se está bloqueando y se bloquea de tal manera que ya no hay manera de que pueda haber espacio. Entonces la terapia o la teoría y la técnica y la herramienta y la metodología de Chine Chikung a través de su teoría de Hun Yuan es esta, que necesitamos abrir espacio. ¿Por qué? Porque el chi, que es materia, energía e información, como una totalidad, está en movimiento constante. Y este movimiento constante se abre y se cierra todo el tiempo. Y en el abrir y cerrar condensa movimientos como de expander y concentrar, en salir, en entrar, y en todos sentidos, como de salir
desde afuera y entrar hacia adentro y salir desde adentro y salir hacia afuera. Y en concentrar y desaparecer, o sea, diluir, transformar. Este movimiento concentrado en esto que hacemos en Lachi, que es abrir y cerrar, es una constante de la vida, del universo y de todo lo que se ha creado y conocemos como universo. Es la vida, abrir y cerrar, hacer espacio. Y este movimiento se puede bloquear, claro, cuando materializamos, condensamos y bloqueamos nuestro pensamiento de esta forma. Entonces, ¿cómo estudiar? Bueno, ¿cómo estudiar todo esto y además practicar? Es muy recomendable practicar y no pretender que la teoría entre primero, sino hacer una dinámica entre teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica. Por eso tenemos nuestros sábados para reunirnos y poder hacer esta entrada a aquello que ya vimos en la práctica, pero que no lo pudimos ver porque está todavía inaccesible para nosotras y nosotros la información que no la podemos materializar. Entonces, lo estamos experimentando en nuestra práctica. En nuestra práctica estamos siendo este Hunyuan completo, estamos siendo esta sanación completa. Toda práctica es sanación. En nuestra práctica somos universo, estamos en unidad y en totalidad. Sin embargo, hay muchas distracciones que nos hacen pensar que nos falta mucho, que no entendemos, que no, ¿será que debo de leerme 3 libros y 4 enciclopedias? ¿Será que me deben de mandar todos los PDFs del mundo para que entonces yo pueda entenderlo? Ese es nuestro tema, ¿no? Nuestro gran dilema como occidentales, ¿no? Entonces en la práctica está todo, lo estamos viviendo todo, pero hay como les decía, distracciones, por ejemplo. Es que no puedo hacerlo como la maestra, no puedo hacerlo perfecto, no llego hasta abajo, no llego hasta arriba, no puedo acá. Entonces estamos materializando y nos distrae. Entonces aquí, quienes estén tomando apuntes, anoten algo fundamental que debemos recordar siempre. El principio fundamental es que lo que no puede el cuerpo, lo puede la mente. Entonces, cuando nosotros practicamos, recordamos que en mi mente está todo bien. Por eso decimos todo está bien. No es una psicología positivista, ideologizada, que nos trata de convencer como una secta de que todo está bien, negando toda la realidad. Nos referimos a esta totalidad, del todo está bien. Del Hunyuan Lin, la teoría de Hunyuan, Lin Tong, que está en esta armonía y en esta fusión y transformación. Ahí estás pasando, pero tienes muchos distractores como es el perfeccionismo, como es el dolor del cuerpo, el cansancio, el sueño, la comezón. Y el otro pues, ¿qué voy a cocinar? Ay, terminando de la práctica, voy a ir al súper, voy acá, ay, no hablé con mi marido tal, es que mi hijo, no sé qué, tocan la puerta, ay, por cierto, tengo que ver al cerrajero. Entonces tenemos todo el tiempo durante la práctica. Pero no es importante, porque cada vez lo importante es que te des cuenta que estás en eso y regresar tu mente. Entonces, lo que no puede el cuerpo, puede la mente, y entonces dejas nuevamente tu mente en esta totalidad, en esta unidad. Pero de todas maneras necesitamos venir a los sábados. Bueno, y los sábados porque ya no encuentro más espacio. No encontramos más espacio para poder entrar con todas nuestras actividades, ¿verdad? Para poder hacer esta dinámica estudio-práctica, porque lo que no podemos ver en la práctica lo podemos hilar y armonizar con la teoría, con el estudio, con las reflexiones que hacemos aquí, con lo que compartimos todos.
una pregunta para avanzados. No, me refiero para avanzados en todo lo que implicaría esta pregunta. La ciencia ha logrado separar la información de la materia y de la energía. ¿Cuál es el ejemplo mejor para esto? No la ciencia de Chin y Chikung, sino la tecnología. Sí. Separar la materia de la energía. No. Sí, sí, no. Separar la información sin materia y sin energía. Bueno, pues cuando lo dijiste, yo luego lo imaginé, por ejemplo, ya la información que está en la nube, ¿no? Eso, muy bien, Noemi. Muy bien, exacto. Y eso es, imagínate a dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar. Yo por eso quiero llegar a los 130. Ajá, porque quiero ver todo lo que vamos a hacer con la comprensión exacta de lo que se puede hacer. Ajá, es información. Esta información, por eso hago esta pregunta, porque ahora quiero que lleguemos al Yi Yuan Ti. Ajá. El Yi Yuan Ti es el campo del Dantien alto, ¿verdad? Que contiene nuestra esencia de lo que somos. Es el estado, incluso se le puede denominar el estado de iluminación, porque en ese estado es la fuente de la conciencia. Muchas veces se le puede pensar que el Yi Yuan Ti es conciencia, es la conciencia misma, pero en realidad es la fuente de la conciencia. Es la nube que tiene toda la información. De lo que estamos hablando tiene toda la información. De esta semilla de donde se generó todo, de este chi, materia, energía, información y su mezcla y transformación, esta fuente la tenemos en nuestro Yi Yuan Ti, que es el centro de nuestro Dantien alto. Es el centro de nuestro cerebro, es el campo de chi de nuestras neuronas, de nuestras células. Ajá. Y a través de conectarnos con este estado es que podemos, con esta fuente, es que podemos entrar a la información, y entrando a esa información que es pura, que está unificada, donde no hay separación. Tu mente racional puede decir cualquier otra cosa, pero ahí no está la separación, ahí está la unidad, está el origen, el chi esencial, el chi original, el primigenio de todo cuanto existe. Entonces ahí entramos a un estado de conciencia pura, donde observamos el vacío, porque llegamos a la conclusión de que si la materia puede diluirse y la información puede cambiar, y nos vamos abriendo y nos volvemos conciencia, entonces es que conectamos con este vacío no vacío. Y decimos vacío no vacío porque no desconocemos la materia. De hecho, filosóficamente hablando, existen escuelas donde hablan que no podemos tener conciencia sin tener este cuerpo físico. Y habrá otra escuela, incluyendo las disciplinas orientales, donde sí podemos tener conciencia sin tener materia. Es decir, después de la muerte, perdemos materia y queda la conciencia. Hay diferentes maneras, diferentes caminos de estudiar esto. Entonces, mientras tenemos este cuerpo físico, que es el que ahorita nos interesa, tenemos este lugar, este centro energético de conciencia que es nuestro Yi Yuan Ti, que trabaja y que se encuentra, si lo queremos ubicar físicamente, pues en nuestra glándula pineal. Y este es un centro de poder maravilloso, porque aquí esta información se va obteniendo del exterior y del interior. Todo es como la nube, como nos decía muy bien Noemi.
Y esta información está todo. Pero ¿qué tipo de información? Bueno, pues conectamos con la mejor información, con el quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro sentido de la vida y qué necesitamos. Pero no desde el ego, no desde estas membranas superficiales del cuerpo físico que nos duele y nos incomoda y nos llama la atención y nos distrae, no desde estas capas en las que siempre estamos queriendo encontrar respuestas. Entonces, en nuestra práctica de Jivanti que hicimos anoche, lo que hacemos es estar conectando con esa fuente en donde entramos en este estado de claridad, o que también se le conoce como Minyue, que hemos hablado de ello, que Minyue significa mente clara como agua cristalina, así de simple, y lo traemos siempre a colación en nuestra organización de campo, cuando organizamos el campo, Su Chanfa en chino, y que hablamos de eso. Es esta mente que lo ve todo, este testigo, este observador, también le podemos llamar así, desde el punto de vista ontológico o filosófico, que observa al que lo observa todo sin juicio, sin ego, y que tiene esta información integrada, no separada. Entonces, wow, desde ese punto de vista es hermoso este camino, y podemos ir comprendiendo cada vez más. Ahora sí que cuando estamos practicando, estamos haciendo esta mezcla y transformación, porque dijimos, el chi es movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son esos movimientos? Ya dijimos, abrir y cerrar, entrar y salir, concentrar y disipar, y la mezcla de todos estos elementos y su transformación, ¿sí? Entonces, materia, energía e información pasan por estos procesos de movimiento del chi. A esto se le llama Junhua. H-U-N-H-U-A, Junhua, transformar. Entonces, cuando estamos, esta transformación se cocina en este Dantian alto, en este centro, en este estado de claridad, como mente clara como agua cristalina. Todo surge de esa misma semilla original y todo está conectado. Todos formamos un universo. Somos universo y conectamos con información pero fíjate bien y subráyalo bien, ¿no? ¿Con qué información? Pues con la información de quiénes somos, del origen de todo, de su desarrollo, de su crecimiento y de la transformación de la vida. Es decir, que si yo me puedo conectar ahí, estoy conectando, por ejemplo, con la información. Imagínate conectar con toda la información de los animales que viven en el mar. Imagínate toda la información que contiene una ballena y cómo esa información de esa ballena en todo su desarrollo está en el Jivanti, en la información, en la nube en donde se creó todo. Toda esa información de una ballena, de un hermoso árbol, de un mate, por ejemplo, de una hermosa estrella, de una hermosa galaxia. Toda esa información es energía vital, es energía y fuerza vital que se contiene en ti como un ser humano. Y es la que hace que despertemos, que podamos cerrar nuestra información o conciencia, más bien no la información sino la conciencia a la información, y podamos entrar a otro estado de información cuando dormimos, y es la que despertamos y conocemos cuando estamos practicando, y por eso está cambiando algo, por eso no se han bloqueado muchos aspectos de tu vida que de no practicar o de no tener esta información tú estarías viviendo otra cosa. Imagínate una pandemia con sin nada de esta información.
como desgraciadamente pasó con muchas personas, ¿cierto? Y obsérvate ahora enfrentando estos diagnósticos que no son erróneos, ni tampoco se deben de desechar. Necesita el maestro Panes, médico alópata, estudió la medicina occidental y es médico de, obviamente también de medicina tradicional china, y su interés es esto, volver sencillo aquello que era muy, muy complejo, darle luz a aquello que era oculto y ponerlo en métodos accesibles para que puedas darte cuenta de todo esto. Y para ello era unificar Occidente y Oriente. Y entonces poder y caminar con nuestros diagnósticos, o sea, con la materia que somos, pero también en unidad y en esta totalidad. Uh-huh. Hay muchas fotografías que pueden ustedes ver donde se ve el cerebro como un árbol con sus raíces. Bueno, el cerebro, específicamente las neuronas, sus ramificaciones como un árbol, como unas raíces así inmensas, ya la tienen, ¿no? Es hermosa esa imagen. Y todas las conexiones que hay, ¿no? Y todo eso está conectado. Recientemente, no sé si recientemente, discúlpenme, no tengo el dato exacto, estoy buscándolo, pero hay una investigación donde está comprobando que todos los árboles y toda la vegetación está conectada. Se conectan a través del subsuelo, a través de estas raíces, y estas raíces a través de esta información y energía entre ellos, entre toda la naturaleza. Sobre todo, esta investigación fue con árboles. Entonces, si tú estás en un bosque, que les invito, mañana váyanse a un bosque, a la Marquesa, a algún lugar, no vayan a centros comerciales, vayan a una marquesa, a un bosque, y siéntense ahí y digan, o sea, todo esto de aquí está conectado. Yo cuando lo vivo me dan ganas de llorar, o sea, se me enternece mi corazón. O sea, todos los árboles aquí no están separados, están conectados. Y yo estoy sentada en esta información y puedo cerrar mis ojos y puedo conectar con el Yi Yuan Ti y puedo obtener esa información. No importa cómo la esté recibiendo, no importa nada. Yo sé que al pararme y salir de ese estado por el momento, voy a mantener esa información y es la que me da vida y voy a respirar de una manera consciente, unificada, cada día me voy a sentir menos separado, que eso es realmente el sufrimiento humano, de estar separados, ¿no? De sentirnos separados. Bien, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Alguien quiere verter alguna información, alguna reflexión? A mí me gustaría comentar algo. Sí, Jackie. Mire, mi nuera es bióloga marina y le gusta mucho toda la naturaleza. Entonces, aquí en mi casa, su casa, me compró 2 arbolitos pequeños de lluvia de oro. ¿Se acuerdan que el año pasado les mandé una foto que está hermosa? Bueno, hermosa, sí. Entonces, planté los 2 en la calle, ni siquiera en mi casa, afuera de la calle, puse las dos. Y yo los regaba, que fueran creciendo, y observé que uno crecía mucho más, y el otro, siendo que el otro era más grandecito cuando me lo regaló mi nuera, no crecía tanto, y el otro seguía frondoso cada vez más, y el otro no. Y entonces yo un día le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? Entonces me dice, es que frente hay un árbol, una primavera, que también crecen grandísimos. Todos los árboles son muy respetuosos. Y si las ramas están ocupando acá, entonces el otro no crece tanto. Me impactó tanto esta información que hay un respeto profundo en el exterior, donde de veras mi arbolito sigue chiquito y el otro está enorme al lado, pero no hay nada que lo impida crecer. Y sí está el árbol de enfrente de mi vecina, que sus ramas son grandes y que no permiten que se expanda. Yeah. Y me dice, tú puedes estar en un bosque y puedes observar que unos a otros se respetan. Bueno, nada más era esa información que me impactó.
No, Gracias. nada más, qué información tan hermosa, tan bella, Sí, Jackie. Pues sí. búscale su lugar al otro arbolito, búscale su lugar. Estoy viendo eso. Ya me dijo mi Exacto. vecina que va a cortar un poco su primavera porque está demasiado, y ahorita en esta época se tiran las Ujú. hojas Ya, para que en primavera salgan es rosa su primavera ya, preciosa. ya. Entonces dice, ahorita están tirando y no, hombre, tira demasiadas hojas. Estoy Qué viendo ya maravilla. con, Me pues para encanta. cortarle un poco las ramas. Entonces Me, ya va a crecer un poquito más mi lluvia de oro. me encanta, Chucky. Gracias por este regalo. Lo voy a compartir ahora que dé mi plática sobre emociones, sobre heridas, sobre esta separación. Y voy a ponerlo eso justo de cómo podemos traer esa información a nuestra vida. Y resulta que entonces hay árboles que necesitan su espacio, más espacio que otros, pero eso no significa que no estén conectados. Y hay árboles que seguramente desde ese lugar no pueden ofrecer mucho a los demás y a su alrededor. Y hay árboles que junto a ese árbol no pueden crecer. Hay árboles que necesitan su propio espacio. ¿Qué acabamos de hablar? De la codependencia. Entonces, estamos hablando de que hay personas que necesitan su espacio y que toda relación necesita un espacio. Y que hay personas que al lado de esa energía o de esa presencia o de esa persona, de esa relación, no pueden crecer como necesitan. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues como los árboles, naturalmente, crecer en donde podamos crecer. Y necesitamos movernos. Entonces aquí es donde aplicamos este conocimiento de la naturaleza, movernos. Pero esto no viene de la racionalidad. Esto es porque hemos conectado mucho con el campo de Yi Yuan Ti. Yo no soy una maestra como un maestro Pan Min. Yo no soy un maestro como un maestro Chikun de hace miles de años. Pero lo que sí sé es que cuando yo practico, conecto con esa información. Y cada vez que yo conecto con esa información, fluye naturalmente la conexión con todo. Y puedo expresarlo de una mejor manera y puedo comunicarlo de una mejor manera. A todos nos sucede eso, todos vamos a tener tenemos esta posibilidad si comprendemos lo que es la práctica y el estudio y podemos movernos en función de esto. Para mí es urgente, es emergente que se pueda aclarar mejor para que las personas encuentren la utilidad. Hay personas que necesitan escuchar primero todo esto antes de entrar a practicar Chin Chikun, porque de lo contrario no podrían, porque les es inalcanzable, tienen muchos prejuicios con respecto a cualquier otra práctica. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no?, un movimiento que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, mi hija trabaja con ello, tiene un invernadero y trabaja con todo lo que son las plantas, pero desde su punto de vista como unidad, sin verlas como un ornamento donde solamente queremos tenerlas para presumir, para disfrutarlas como un objeto. Entonces jamás ella entiende perfecto en qué lugar deben de ir y cómo para que puedan florecer. Y yo cada vez que le explico esto, pues más encantada está con respecto a lo que hace, ¿no? Entonces, y también comprender, por ejemplo, cómo hay información de las plantas. ¿Han visto estas paredes que a través de las piedras sale la vegetación? ¿Han visto cómo atraviesan paredes y muros y llega esa información y sale todo ello y cómo las ramas no las detuvieron, ¿no? Que sería como para mí la explicación del ser resiliente, ¿no? Independientemente de tantos bloqueos, de tantas cosas que hubo en tu vida, puedes resignificarlo y puedes florecer independientemente de eso, y un muro que parecía materia se vuelve verde, y esto es maravilloso. Perdón, muchas gracias, Irene. Mike, quiero platicar una experiencia respecto a los árboles. Perfecto. Antes iba yo nada más a Chikun, y el maestro en una ocasión fuimos a Chapultepec, que ahí hay muchos árboles, y ya terminó la práctica y mencionaba que podemos ir de reversa. Entonces ahí hay un sendero
y yo me puse a caminar de reversa. Y entonces llegó el momento en que instantáneamente me paré, algo me dijo, y era que estaba del árbol, un tronco que yo me iba a pegar. Entonces se lo comenté al maestro y dice, es que los árboles se comunican. Entonces ahí los árboles se dieron cuenta y cuando estaba ese tronco del árbol, te avisaron para que te pararas. ¡Wow! Ese es otro excelente ejemplo de cómo recibes la información. Vamos a suponer que, bueno, no suponer, eso sucedió, esa es una explicación de lo que seguramente pasó entre los árboles, pero en ti, tú estabas conectada con la información, estabas conectada a tu Yi-Yo en ti, de tal manera que hiciste conexión con esa información tan sabia. Es por eso que les digo, ¿a qué van a un centro comercial? O sea, un centro comercial es la cultura de la materialización, es la cultura del ego, es estarle haciendo el monumento al ego, porque un centro comercial es desear, 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 y sentirte miserable o sentirte poca cosa porque no puedes comprarte todo. No puedes tener todo eso, no puedes tener la marca esa que dicen que te hace feliz. Entonces, está desgraciadamente pasando que todo se está volviendo a través de centros comerciales, ¿no? La vida diaria, los domingos, los paseos ya no son ir a la Marquesa, no es ir a caminar, hacer un camping. Esa información pudiéramos llamar lo que nosotros conocemos verbalmente como la intuición, ¿no? Puede llamársele sí. Sí. O sea, eso que nosotros llamamos es la intuición de que algo voy a evitar, de que algo me iba a pasar y no me pasó, de que esto no lo debo hacer. Es una información que traemos ahí, ¿no? Sí, nada más que Claudia, la intuición como la conocemos, normalmente, ordinariamente, se reduce solamente a eso, como si fuera un asunto de precaución, de prevenirnos, y estimula mucho al ego en el sentido de que para que no te pase nada, debes de ser intuitiva. Entonces, estimula mucho el miedo. Esto que estamos hablando es más allá, es mucho más allá. Es hablar de compartir información y reaccionar o actuar de acuerdo a esto, como lo explicaba Irene, lo que le sucedió. Irene no nos dijo que ella tenía miedo. Ajá. Ella simplemente actuó de acuerdo a este campo, a esta información, a esta mente clara, y se movió. Exactamente. Y en lo que tú nos explicas, requiere que primero estés pensando que debemos de evitar el miedo, que la vida es de miedo, ajá, y que entonces podemos estar como lo hacemos para proteger la vida, digamos, una cosa así como desde el miedo. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, en términos también muy amplios, la intuición no solamente es eso que estás mencionando, Claudia, sino también más. O sea, es un estado que te indica, por ejemplo, cómo curar tu cáncer, cómo curar tu problema de tiroides, cómo y a dónde y qué hacer naturalmente para que estés en una condición de más armonía con la naturaleza. Cómo moverte o dónde florecer y naturalmente, sin hacer tanto rollo o tanta cosa tan compleja, puedes dejar y decir, permitir que otra persona crezca y tú también. Va más allá, me explico, de esta parte, ¿no? Muy bien. ¿Cómo jugaría ahí, por ejemplo, lo que conocemos como el karma? Es una información transmitida a través del tiempo, de las generaciones anteriores, pero al final es información que tenemos en la nube. Claro, en la nube está toda esa información, y si tú te conectas con información negativa de tus ancestros, de tu cultura, de todo lo que te dijeron, por ejemplo, ¿no? Si te conectas con la información de tu nacimiento, pero con la información que te dio tu mamá, que te dio el doctor, o la enfermera, o la tía que estuvo, y te dices que tú naciste así, tú naciste acá, eras bien cabezón, eras no sé qué, estabas bien morenito,
No, parecía que nunca ibas a abrir los ojos. Toda esa información, esa no es la esa no es memoria. esa no es la información exactamente, esa no es la información del Yuan-Ti, pero sí es información. Es la información que va consolidando estos bloques que van haciendo estas creencias limitantes, ¿no? Yo que he estudiado, afortunadamente me conecté con el nacimiento, con el parto, con el cuerpo, desde esa naturaleza. Yo hago mucho trabajo con las personas para poder resignificar su nacimiento y la información que tienen y depurar esa información porque traen una información tremenda. O sea, es que yo nací casi asfixiándome. Así te puede decir una persona, ¿no? Y entonces vamos a los hechos, a ver, ¿qué hechos tienes? Tal, y resulta que lo que le llaman asfixia era un proceso es un proceso normal en el momento del nacimiento. Entonces esto es como importantísimo, ¿no? Importantísimo distinguir, cuando estamos hablando de Yi Yuan Ti, es como si entráramos a ese campo puro, a esa conciencia pura que no se mancha o que no nos distrae de todo eso que también está en la nube. Eso es como exactamente tú abres tu computadora, abres tu Wi-Fi y vas a encontrar de todo, ¿no? Vas a encontrar prostitución, vas a encontrar violencia, vas a encontrar esto. Tú decides en dónde entrar. Cuando tú conectas con Yi Yuan Ti, conectas a esa mejor información. Y ahora nos toca, nada más déjenme decir lo último, gracias. Voy a concluir nada más para que quede lo de Yi Yuan Ti, ya más concreto, es que entonces Yi Yuan Ti es una forma de ser única, ¿no? Que tenemos como seres humanos, y es donde el Hun Yuan Chi se expande y puede hacer sus procesos. Eso es importante, donde puede hacer estos procesos de movimiento, de apertura, de cierre y de fusión, de su Hun Hua. Entonces es bien hermoso esto, comprenderlo desde esta información. Que contiene entonces la información completa del universo, incluida la vida humana. Toda la evolución del ser humano la tenemos ahí, y podemos tomar la fuerza de todo ese desarrollo. Y de hecho lo tomamos, eso se presenta en tu práctica. Y por eso es importante que en tu práctica recurras al principio de lo que no puede tu cuerpo, puede tu mente. Entonces regresa a tu mente para que vuelvas a conectar con ese campo. Ahorita vamos a lo del campo, con ese campo de chi, con el campo del Yi Yuan Ti, con el campo donde está pura la información, donde no está lleno de creencias limitantes. Así que el Yi Yuan Ti es capaz de integrar, analizar, almacenar, recuperar y enviar información, ¿sí? Puede hacer todas esto, reprogramar, resignificar, eliminar, guardar, mover, transformar, todo lo que sucede en la vida para poder tener vida y para poder mantener la vida e integrar, que eso es muy importante. Así que Yi Yuan Ti es mente, más bien, Yi Yuan Ti, sí, un segundo. Déjeme terminar ahorita, si no se nos va el tiempo y no alcanzo con campo. Un ratito. Yi Yuan Ti entonces es la fuente de la mente, es la fuente de la conciencia. Yi, separado, Yi Yuan Ti, Yi es mente y Yuan es se refiere al Hun Yuan Chi esencial, original. Y cuando dice Ti, que es la Ti, es cuerpo. Entonces ya tenemos Yi Yuan Ti, es la mente original o esencial en el cuerpo. Qué hermoso, ¿no? Entonces, por eso les digo, estamos unificándolo todo. Como seres humanos, como Hun Yuan humano que somos, Hun Yuan Chi humano que somos, tenemos literalmente esta concepción. Entonces, en la ciencia de Chine Chikun, la conciencia se define como la forma especial de movimiento propio de una forma específica de materia. Va de nuevo para Noemí, de todo corazón. La ciencia de Chine Chikun entonces es la conciencia
Para la ciencia de Chin y Chikung, la conciencia se define, o sea, ¿qué es conciencia desde el punto de vista de Chin y Chikung? Es la forma especial, única, digamos, que tenemos a través del movimiento, de su propio movimiento de la conciencia, y de una manera específica en la materia. Así que por eso podemos confirmar que lo que pensamos y sentimos se puede materializar. Se materializa. La conciencia entonces es la condición de este movimiento que surge en el Yi-Yuan Ti, a través de neuronas, de células, de sangre, de hormonas en el cerebro. Ahí es donde viene la conexión con nuestra glándula pineal y todo nuestro sistema nervioso. Es movimiento, es movimiento. Si tú notas que te mueves más a nivel mentalmente, no se requiere que andes como multitask, piense cosas, haciendo quién sabe qué, y estás viendo una red social y abres otra y al mismo tiempo quieres leer y al mismo tiempo contestas una llamada. Eso no estamos hablando. Estamos hablando que cuando mueves tu mente es cuando regresas tu mente a este campo de chi. Y ese es un gran movimiento del universo. El universo se materializa con movimiento. Y el movimiento creó los planetas, el Sol, la Luna, los astros, las galaxias, las estrellas, todo. La luz. Movimiento. Entonces, cuando nosotros estamos practicando levantar y verter el chi, y estamos haciendo cuerpo-mente, o cualquier otro método, no importa cuál sea, lo que estamos haciendo es mover la mente. Mover la mente. Y por eso podemos decir que una persona en cama, en un hospital, con sueros y con aparatos, mientras pueda mover su mente, está practicando y puede practicar Chin en Chikung. Así que puedes entrar al campo, aunque tengas un COVID, aunque tengas un problema el que sea, puedes entrar al campo, acostada o sentada de preferencia, y mover tu mente. Eso es lo que hacemos en la práctica. Y nuestro cuerpo sigue a la mente, no al revés. Por eso al principio queremos estudiar mucho los movimientos, porque creemos que es el movimiento del cuerpo físico el que nos va a llevar a la naturaleza propia de Chin y Chikung, y no es así. Es la mente. Así que necesitamos tranquilizar nuestra mente para no exigirnos tanta información y no pretender que una sabiduría milenaria la podamos comprender de tajo en un determinado tiempo o con una lectura determinada. Estamos, como en las tradiciones más antiguas, siguiendo a nuestro propio Buda, a nuestro propio maestro interior, que nos va a tomar la vida para comprender y para expandir y saber más sobre nosotros. Esto es sabiduría. Sabiduría. Vamos despacio. Ok. Déjenme terminarlo. Ahorita les doy la palabra para hablar otra cosita. Además, regálenme unos 10 minutitos para que hablemos sobre el campo de chi, para que ya entonces nos quede como claro entonces de dónde viene el campo de chi. O sea, qué debemos de entender por campo. Entonces, decíamos que campo, su chanfa, chan significa campo, y que el campo deviene de la conciencia. Podemos crear campos que conecten más fácilmente con el Yi-Yuan Ti. Si no me van siguiendo, me dicen, por favor, repite, ¿ok? Ahora voy a unir todo lo que dije.
Ahora lo vamos a unir. Yo puedo entrar al campo de mis creencias limitantes y mantenerme ahí y después enfermarme o bloquearme. O puedo crear un campo para poder generar un campo de paz mundial. Puedo crear un campo para generar la abundancia, en los mejores términos que esto signifique. Puedo crear un campo para sanar una parte de mi cuerpo. Puedo crear un campo para sentirme conectado. Puedo crear un campo para tener mayor sabiduría, conectar con esta información original. Podemos tener la intención. Entonces ahí apuntamos. Nuestro Yuan-Ti se da existencia cuando tenemos una intención. Cuando tenemos la intención y la ponemos en el campo que estamos creando, esa es como la invitación, como la que dice, ¿vienes a una boda o vienes a un bautizo? ¿Vienes a un funeral o vienes a un cumpleaños? O sea, el campo es algo que nosotros creamos con nuestra intención y a través de nuestra intención se emite una frecuencia determinada, o sea, hay una resonancia determinada que crea una frecuencia y una vibración determinada, ya sea más baja o más alta, y podemos conectar entonces así por capas o por campos más profundos y más puros hacia nuestra conciencia más pura. Entonces, aquí diferenciamos otras técnicas de, por ejemplo, las visualizaciones que tienen por objeto que todas las mañanas te veas en el espejo y te digas, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Ese es un campo. Y habría que medirlo y de seguro sí está un poco más elevado que cualquier otro campo ordinario, de que si no lo hicieras. Pero hay campos en donde, como decíamos anteriormente, si tu intención viene desde tu corazón, desde este corazón que puede unificar el todo, la intención es la armonía con la vida. Si la intención es desde ahí, que es un interés superior a tu propio interés personal, entonces vas elevando tu frecuencia y tu vibración. Vas a elevar, a llegar a niveles de un nivel de conciencia muy puro, estable, uniforme, estable en el movimiento, o sea, que no se ven picos, o sea, estable, no de quedarse estáticos, ¿no? Puro, estable, en su calidad, en sus características, en su unidad, o sea, unificado, abundante, luminoso, limpio, brillante, sin un brillo que nos deslumbre, es un brillo accesible, que no te quema, que puedes tener acceso a él, ¿no? Cuando en la organización de campo decimos la mente en el universo y la mente regresa al cuerpo y todo se ilumina, hablamos de eso. Esa brillantez no nos va a deslumbrar, sino va a dejarnos ver cómo somos, como chi. ¿Qué más en ese campo? Pues hay serenidad, hay calma. Lo que hay es respeto, en el sentido de que somos más flexibles para aceptar cómo son las cosas, con la realidad que nos circunda. Es un campo de mayor humildad, en el sentido de menos ego, o casi nada de ego, o nada de ego, ¿sí? ¿Y de qué te estoy diciendo? Pues te estoy describiendo el chi, te estoy describiendo el universo, te estoy describiendo
un campo donde todo es posible, porque cuando estamos en ese campo, aquí y ahora, entonces, por favor, con toda esa información puedes crear tus propias galaxias, puedes traer tus galaxias y puedes moverte hacia todo tu vitalidad. Uh-huh. A mí me gusta mucho la filosofía y muchos filósofos coinciden que vivir dignamente o que al final de tu vida te sientas digno sería que pudiste, desde el punto de vista filosófico, ser lo que tú eres en plenitud, o sea, completa, o sea, que no llegue el punto de decir, pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello, caray, pude haber perdonado, pude haberme perdonado, o sea, todo esto. Y de hecho es ahí donde radica la salud, porque cuando nosotros hacemos este proceso, vamos comprendiéndolo mejor, pues, y la persona suelta su intención, o sea, su intención es esta y suelta al mismo tiempo, es como curioso, suelta al mismo tiempo, entonces no queda más que la alegría por la vida y sanamos, porque entonces todo al interior de nuestra materia física se ordena y se armoniza de acuerdo a la energía y a la información más pura. Mientras andamos paseando por el ego y seguimos cultivando creencias limitantes y seguimos pensando que somos lo que pensamos y somos lo que sentimos, entonces pues nos vamos a tardar lo que tengamos que tardarnos, no importa, pero cuando practiquemos debemos de saber que hay un tiempo no tiempo, y en ese tiempo no tiempo de conciencia estamos todos bien, está todo bien, y eso es Hun Yuan Lintong, todo es posible. En ese estado de aquí y ahora, cuando está tu mente enfocada en el movimiento de la mente, de la conciencia, se está transformando todo. Por eso practicamos más, y practicar en comunidad al principio es fundamental. Durante el principio me refiero años, Principiantes somos principiantes muchísimos años. Yo creo que toda la vida, porque necesitamos de la fuerza de todos para crear un campo uniforme, estable, abundante, puro. Como lo dice nuestra organización de campo, donde el cuerpo se relaja, donde podemos ir sonriendo mejor ante la vida, pero no como más que una actitud, es como, porque naturalmente cuando despiertas a la naturaleza, pues lo que sientes es alegría, le llamamos alegría, ¿no? Necesitamos llamarle de alguna manera, y se llama alegría de saber que tienes vida. Entonces el campo de chi es eso, es una resonancia determinada con un alto nivel de frecuencia y de vibración que conecta con el campo más puro, donde conectamos con la información de seres que han cultivado ese campo y podemos tener acceso. Así como tal, yo puedo entrar a escuchar un noticiero y siempre entro a escuchar esas noticias. Bueno, pues ahora puedes cultivar un canal que se llama Yi Yuan Ti, y entonces en este Yi Yuan Ti vas a conectar con los maestros ancestrales, con la información más sabia, con la información más pura, liberada, con el maestro Pan Min, con todos los millones de practicantes y millones de practicantes que estamos practicando día con día y que hacemos nuestro mejor Kung Fu para poder dejar en ese campo la mejor información. Entonces, pues aquí en unos breves, en un breve tiempo, pues eso, ¿no? Les comparto parte de la teoría desde otro punto de vista, digamos, o no, más bien no de otro punto de vista, desde una conversación que va evolucionando y que vamos comprendiendo pues cada vez mejor. Así que recuerden que la mente puede controlar y mover todo, puede mover el chi, puede mover la actividad de la vida,
puede levantarse y verterse, puede concentrarse, abrirse, cerrarse, disiparse. La mente puede abrir y cerrar y orientar el Hun Yuan Chi esencial del universo y puede hacer todos estos movimientos porque es así como se creó todo y es la explicación de por qué somos lo que somos, por qué hay universo, por qué hay naturaleza, etc. Desde la sabiduría del Qigong, desde el más tradicional hasta el más actual. Así que cuando la mente sale y se conecta con el vacío o con el horizonte, cuando llevamos nuestra mente, nuestra mirada al horizonte infinito, se abre la posibilidad y estamos en el Hun Yuan Lindong, en donde todo es posible. Y esta es una actividad vital y natural que necesitamos y estamos por ello practicando para recuperarla. Cuando la mente se funde con el vacío, la mente se funde con el Hun Yuan Chi original. Es automático. Entonces vamos a mantener nuestra condición de Chinen Chikung. Cuando digamos mantenemos nuestra condición de Chinen Chikung incluso a la hora de dormir, es porque pongas tu intención antes de dormir en el campo. Así como te quieres dormir o escuchando televisión con noticias, te puedes conectar al Yi Yuan Ti y pones tu intención en el Yi Yuan Ti, conectas a ese campo y te duermes. Entonces sigues en la vida. En la vida de un campo virtuoso, de un campo donde se va abonando cada vez más y más y más y más. Entonces, si la mente puede conectarse con el Hun Yuan Chi original, la mente está trabajando con la fuente del universo. Es la mente de Chi. Y esto se convierte en nuestro mayor poder que podamos obtener. ¿Cómo están? Gracias. Espero con todo mi corazón que contribuya a tu práctica, porque por eso practicamos. Esto es practicar mejor. Practicar mejor es estudiar para comprender lo que no pudimos o no podemos del todo absorber en la práctica cuando practicamos los métodos, ¿vale? Inhalamos y exhalamos.